Buenas tardes, mi nombre es Sergio Andrés Pico. Mi grupo está conformado por Nicolás Guerrero y Luis Alejandro Yepes, estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital. Y a continuación vamos a hablar sobre la emisión de gases de efecto invernadero e impacto socioambiental en Estados Unidos. Bueno, como una breve introducción, se tiene que la crisis medioambiental es uno de los peligros más graves a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Desafortunadamente, la imprudente búsqueda de avances tecnológicos han resultado en daños ambientales no previstos anteriormente. La situación se ha deteriorado hasta el punto de que todos los organismos vivos ahora están más o menos expuestos a los contaminantes que se encuentran en el agua, en el aire y en el suelo. En este caso en específico de ese trabajo de investigación, nos enfocamos en el dióxido de carbono, que es un residente permanente de la atmósfera, y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre sigue en aumento y por lo tanto no es bueno para la salud de los seres vivos. Siguiente. Como desarrollo del trabajo se empieza hablando de las emisiones de CO2 en los Estados Unidos, donde el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que se emite a raíz de las actividades del ser humano. En Estados Unidos estas emisiones se previeron para el 2021, han sido de 4.752.079 megatoneladas, creciendo 287.973 megatoneladas, un 6.45% respecto al 2020, por lo que posiciona este país como el segundo país emisor de CO2, formado por 184 países, en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes, siendo el primero en este caso China. Acá podemos ver una imagen tomada de Earthworld, donde vemos las emisiones de CO2 anuales en Estados Unidos, viendo que se ubica por debajo de China, China teniendo una mayor concentración de CO2. Siguiente. A continuación se describen las principales fuentes de emisiones en los Estados Unidos, esto con una fecha de corte del 2017, donde las tres principales fuentes eran el transporte, la electricidad y la industria. Se tiene un 7% en otros, donde lo distribuyen entre combustión de combustibles no fósiles y un 10% entre residencial y comercial, pero los tres principales, los que se nombraron anteriormente. Siguiente. Las emisiones de CO2 per cápita por cada sector, donde se puede observar que el sector de la energía y el calor es el más emisor, seguido por el sector de transporte. Siguiente. En la siguiente gráfica podemos ver lo que les comentaba anteriormente de per cápita, donde se ubica un 5.97 la electricidad y el calor, y seguido por el transporte, siendo estos dos los que generan más gases de efecto invernadero. Siguiente. Las emisiones de CO2 en Estados Unidos, se hace importante observar cómo está constituido el sector de la energía en este país, donde a pesar de proporcionar un 18.75% de la energía nuclear mundial, y donde ha venido un aumento el uso de las energías renovables como el aprovechamiento del recurso hídrico como fuente de generación, su matriz energética sigue siendo sostenida mayoritariamente por el petróleo, el gas natural y el carbón, tal como lo podemos observar en el siguiente gráfico, donde vemos que el petróleo se ubica en la línea roja, tenemos el gas natural con líneas punteadas verdes, la energía nuclear y las energías renovables, siendo las energías, tomando estos datos hasta el 2015. O sea, se puede hacer una salvedad donde Estados Unidos no ha aumentado el uso de las energías renovables desde el 2015 hasta la actualidad. Siguiente. Observando la producción, como les comentaba, de energía renovable, podemos ver que dicha fuente se representa en el crecimiento más pronunciado, corresponde a la biomasa, seguido de las plantas hidroeléctricas. Vemos de línea verde la energía de biomasa, de línea negra la energía hidroeléctrica, la energía eólica y la energía solar con un porcentaje muy bajo. Siguiente.
Bueno, Buenos días. Anterior, por favor. Bueno, pues observando la producción de las energías renovables, se puede ver que estas fuentes tienen un crecimiento más pronunciado que corresponde a la biomasa, seguido de las plantas eléctricas. Siguiente. Sin embargo, en el 2019 los combustibles fósiles constituyeron el 81% del consumo total de la energía de Estados Unidos, la participación de combustibles fósiles más baja del siglo pasado. En 2019, la participación renovable del consumo de energía en Estados Unidos fue su mayor desde la década de 1930, con casi 11,7%. El mayor crecimiento de las fuentes de energía renovables en la última década ha sido en la generación de electricidad solar y eólica. Los biocombustibles líquidos también han aumentado en los últimos años, contribuyendo a la creciente participación renovable del consumo total de energía. El desarrollo del trabajo. Pues como se muestra una proyección en las gráficas hacia el 2035 sobre cómo se va a componer como la generación en Estados Unidos, lo cual representa como una disminución en el uso del petróleo y el carbono, pues dando auge a las energías renovables. A la derecha se puede ver que se disminuye el uso de la energía fósil al 32% y ya el resto pues se usa el 16% de renovables y el 9% de nuclear. Siguiente. Producto Interno Bruto. En este apartado se agregó porque es bien sabido de que depende de la industrialización y de la economía de un país, asimismo de su consumo de energía. Entonces, pues es importante conocer cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto y asimismo cómo ha aumentado el consumo del país, pues requiriendo más industria. En la siguiente gráfica, pues se observa cómo ha aumentado el PIB en Estados Unidos de 1960 a 2020 y pues esto también tiene que ver con la inflación y el crecimiento del país. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2022 creció pues un 2,1% respecto al 2021. Se trata de una tasa de 38 décimas menor que la de dicho año cuando fue del 5,9%, como se observa en la gráfica derecha. Siguiente. La población. También se puede observar que, como habíamos mencionado, se parece más que todo que cuando va aumentando el PIB y va aumentando también como la industrialización en Estados Unidos, asimismo va aumentando su población y también pues su consumo y su emisión de CO2 pues por habitante. Siguiente. Pobreza. Acá también se puede observar como el índice de pobreza por cada estadounidense, que a pesar de pues, tener una densidad de población muy grande, mantiene una tasa de pobreza bastante baja a comparación de otros países. A continuación vamos a hacer una comparativa entre pues, la situación actual de Estados Unidos con todos los variables que hemos hablado hasta el momento respecto a Colombia. Entonces inicialmente pues vamos a comparar como tal las emisiones de CO2 anuales de Estados Unidos y de Colombia. Como se puede observar en la siguiente gráfica, pues la escala en la que se encuentra la gráfica permite ver que las emisiones de Estados Unidos son mucho mayores respecto a la de Colombia. En este caso teniendo Estados Unidos 5,01 mil millones de toneladas, mientras que Colombia apenas tiene 91,70 millones de toneladas, esto con fecha de corte al 2021. Seguido, pues vemos que pues, estas emisiones pueden ser clasificadas por sectores, en donde en el caso de Colombia podemos ver que la industria que mayor tiene pues, emisiones de gases de efecto invernadero es la del sector industrial, seguido por las emisiones fugitivas, sin importar, hay que destacar que a diferencia de Estados Unidos, el sector energía se encuentra pues muy por debajo, esto debido pues a la conformación de la matriz energética, en este caso de Colombia, que está mayoritariamente compuesta por energía hidroeléctrica. Acá podemos ver el, el per cápita, las emisiones CO2 por persona, donde también podemos observar que pues, la gráfica muestra una tendencia bastante alta a la emisión por persona en Estados Unidos, teniendo aproximadamente un total de 14,86 toneladas por persona, mientras que Colombia tiene aproximadamente 1,78 toneladas por persona. Entonces, pues ahí se ve la
diferencia abismal de lo que es las emisiones de CO2 per cápita. Bueno, acá también tenemos que pues estas emisiones per cápita en Colombia también se pueden clasificar por sectores, en donde se observa que el mayor número de emisiones por persona, en este caso, a diferencia de la gráfica anterior, ya en este caso es más enfocado a por persona, se debe al cambio de uso en la tierra y la silvicultura. Y en segundo lugar, pues tenemos la agricultura. En tercer lugar tenemos el transporte y pues como le estaba comentando, de cuarto lugar tenemos el sector de la energía, debido pues a la composición de la matriz energética de Colombia. Acá también tenemos una comparativa de lo que es el Producto Interno Bruto con una escala de tiempo que va desde 1960 hacia 2020, en donde podemos observar pues la creciente tendencia de lo que sería el PIB de Estados Unidos, donde pues tenemos que Estados Unidos posee un PIB de aproximadamente 19.29 billones de dólares, mientras que Colombia tiene apenas uno de 299.83 mil millones de dólares, con fecha de corte del 2021. De igual manera, pues también podemos observar la gráfica creciente de población colombiana. Sin embargo, a pesar de que esta gráfica pues es creciente, hay que destacar que Estados Unidos cuenta con aproximadamente 330 millones de habitantes, mientras que Colombia solo supera por 3 millones los 50 millones, es decir, 53 millones de habitantes aproximadamente. De esta manera, pues también podemos observar que el nivel de pobreza para pues, los Estados Unidos oscila entre el 1 y el 1.2%, según la gráfica de la que comentaba anteriormente mi compañero, mientras que para Colombia este valor actualmente se encuentra oscilando entre los 12 y los 10 puntos porcentuales. Bueno, finalmente, como conclusiones, pues tenemos que hay que destacar que la matriz de generación de energía de los Estados Unidos está pues compuesta mayoritariamente por hidrocarburos, en este caso como el petróleo, el carbón, el gas natural. Esto hace que pues, la emisión de gases de efecto invernadero incremente en comparación a Colombia, pues dado que en Colombia, como ya se había mencionado previamente, pues la mayoría de la matriz de energía pues, está compuesta por energía hidroeléctrica. También tenemos que para el 2021 Colombia emitía aproximadamente el 1.83% de lo que emitía Estados Unidos para ese mismo año en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero. También tenemos que los sectores que más emiten gases de este tipo en Estados Unidos son el sector energético y el sector transporte, a diferencia de Colombia, donde pues este no es el principal emisor. La emisión de gases de efecto invernadero per cápita en Colombia representa el 11.97% de las emisiones per cápita de los Estados Unidos. Siempre hay una diferencia bastante grande en cuanto a las emisiones per cápita de estos dos países. También cabe destacar que el PIB colombiano, a fecha de corte del 2020, representaba el 1.55% del PIB de Estados Unidos. Y en términos de PIB per cápita, Colombia representaba aproximadamente el 23% del de Estados Unidos. También cabe destacar que Colombia tiene un aproximado de 16.1% de la población de Estados Unidos y una diferencia de aproximadamente 9 puntos porcentuales en los niveles de pobreza. Y pues acá, como finalmente podemos destacar que Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, principalmente por la cantidad de población que posee, relacionado con el bajo nivel de pobreza que tiene. Pues esto significa que para mantener este bajo nivel de pobreza con tanta gente, deben mantener un nivel de producción bastante alto, lo cual incrementa su PIB y pues este PIB va asociado a un nivel bastante bueno de producción y por ende a una fuerte demanda energética. Muchas gracias.